hemos invitado al doctor José Luis de la Cruz. Él es catedrático del Tecnológico de Monterrey, alguien muy experimentado en el estudio de la pobreza y de la evolución de la pobreza en México. Doctor José Luis de la Cruz, muy buenas tardes, bienvenido a Los Periodistas con Alejandro Páez Varela y su servidor Álvaro Delgado. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, ¿le sorprenden estos resultados de la evolución de la pobreza en los más recientes 10 años? Bueno, yo creo que mi respuesta para esta pregunta es no. De hecho, lo que es sorprendente es que no sean más todavía agudos, que esos resultados no muestren de forma más contundente el problema de precarización social que existe en el país, y déjame apuntar por qué. Por favor. Estas cifras que muy bien mencionaban, además están hechas con unas líneas de pobreza que en principio deberían de ser muy fáciles de superar. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos a fines de 2018 cuánto era la línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, qué umbral tenía que rebasarse por el lado de ingresos para dejar de ser pobre extremo en el campo, resulta que con más de 1,113 pesos al mes podría superar esa pobreza alguien que vive en el campo. ¿Eso qué implica? Que si dividimos esos 1,100 pesos entre 30 días, esto implicaría que con menos de 40, con un poquito más de 36 pesos, una persona al día podría dejar de ser pobre extremo por ingresos. Es decir, el salario mínimo rebasa ese umbral. Cuando vemos la línea de pobreza extrema urbana, esa cantidad es de 1,556 pesos, es decir, con poco más de 30 pesos al día, con poco más de 50 pesos al día, una persona deja la pobreza alimentaria, básicamente. Lo que estos datos están diciendo es de que en el caso rural, una persona que tenga 12 pesos diarios para cada comida, es decir, 12 para el desayuno, 12 para la comida y 12 para la cena, podría satisfacer, de acuerdo al Coneval, en el campo sus requerimientos mínimos alimentarios. Y a pesar de eso, la pobreza sube, es decir, a pesar de lo criticable que son estas líneas, la pobreza sube. Esto nos da una idea del grado de marginación, de precarización laboral que existe, es decir, del bajo ingreso que las personas obtienen por su trabajo, y evidentemente además de la carencia de acceso a cuestiones como salud, educación, a una vivienda digna, por citar algunos de los más elementales. En el sexenio pasado, le habla Alejandro Páez Varela, doctor. En el sexenio pasado se gastaron 60,000 millones de pesos en prensa, Enrique Peña Nieto, y apenas sacan a 65,000 personas de la pobreza. No es como una, híjole, lo quisiera decir más fuerte, pero una insolencia. Es una insolencia eso, ¿no? Bueno, yo creo que esto lo que nos muestra, por un lado, es la necesidad de revisar a fondo la ejecución de los programas etiquetados como de desarrollo social, es decir, una cantidad millonaria de recursos. Tan solo el presupuesto para lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, hoy de Bienestar, rebasaba los 100,000 millones de pesos cada año, al menos durante la última parte de la administración. Por otro lado, además, si uno ve el presupuesto en su conjunto, pues la etiqueta de desarrollo social era una de las más importantes en la mayor parte de los programas. ¿Esto qué implica? Por un lado, se tiene que revisar la eficacia de estos programas, por qué no la tuvieron. Segundo, pues evidentemente si no hubo desvío de recursos, pero más importante, el perfil de los programas con los que se está buscando resolver el problema de desarrollo social. Y ahí me parece que hay un aspecto que debe de atenderse. El público no va a alcanzar para resolver estos problemas. Hay un problema de ingreso que solo puede ser superado a través de mejor empleo. Y yo creo que esa coordinación de revisar programas, ver su eficacia, transparentarlos, junto con buscar fuentes de ingreso vía el empleo y evidentemente el crecimiento económico, son elementos que la nueva administración va a tener que considerar. Doctor,
le pregunto de esta manera, a pesar de los multimillonarios recursos que se han destinado al combate a la pobreza en la más reciente década, ¿ha sido un fracaso? Pues mira, si nosotros nos atenemos a que, de acuerdo a lo que el Coneval hoy mencionó, tenemos a 52.4 millones de mexicanos que están considerados como pobres, pero que dentro de esto tenemos a 61 millones de personas que además no tienen los ingresos económicos suficientes para superar las líneas de pobreza por ingreso. Y si lo comparamos, por ejemplo, con toda la población de Centroamérica, lo que hoy nosotros podríamos plantear sin ningún problema es de que en México el número de pobres perfectamente podría ser Argentina, toda la población de Argentina, o podría ser la población de Italia, o más que la población de Canadá, y evidentemente eso lo que nos refleja es el fracaso, desde mi punto de vista, del modelo económico y sus consecuencias sociales. Yo recuerdo que usted, en el 2012, al concluir el gobierno de Felipe Calderón, escribió que se confirmó lo que se preveía, que era el sexenio de la pobreza. Estoy hablando de ese sexenio, retrocediendo un sexenio, precisamente para ponerlo también en perspectiva. Ese sexenio, el de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, dijo usted también, fue el sexenio de la pobreza. Efectivamente, y había dos elementos adicionales a ello. Sí. El primero es de que fue un sexenio de la precarización del empleo, es decir, el empleo que se generó fue informal, normalmente en rangos menores a 2 salarios mínimos, y eso pues ya era una condicionante para que los mexicanos no pudieran salir del problema de la marginación que representa la pobreza. Y segundo, de que a pesar de que en ese sexenio se empezaron a incrementar de manera importante los recursos para la Secretaría de Desarrollo Social, pasaron de, si no mal recuerdo, de 28,000 millones de pesos, empezaron a crecer hasta más de 80,000 millones al final del sexenio. Los resultados de la pobreza siguieron creciendo. Y esto, aparte de la crisis económica que ocurrió en 2009, claro, me parece fue producto de lo mal diagnosticada de la crisis, pero también del problema estructural de un mercado laboral que no genera oportunidades porque fundamentalmente es informal y fundamentalmente no alcanza a resolver las necesidades de la población, y de fondo está pues el modelo económico. Por supuesto. Y si fue con Calderón un sexenio de pobreza, el sexenio de Peña fue el continuismo, digámoslo, en ese sentido. Digamos que a pesar de la cruzada nacional contra el hambre, si recordamos prácticamente el primer gran anuncio de política pública que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto fue la cruzada nacional contra el hambre. Hoy vemos, por ejemplo, que en materia de carencia de alimentación tenemos a 25.5 millones de mexicanos versus los 24.3 millones que había en 2008. Y los 27.4 que había al inicio del sexenio de Peña Nieto. Es decir, a pesar de que hubo un gran anuncio de una política contra el hambre, que se le cambió el nombre al programa a Prospera para atender los problemas de desarrollo social, lo que vemos es de que no tuvieron la eficacia para resolver esta situación, y hay una razón muy simple. La economía mexicana no creció apenas 2%. Y eso es al final del día lo que acaba condicionando, junto con la ineficacia de los programas sociales, es decir, recursos millonarios que no son bien ejecutados, que hoy México sea no un país pobre. México no es un país pobre, es un país de pobres, en donde la inequidad y la mala asignación de los recursos explican en parte esta situación. Le tengo que hacer esta pregunta en perspectiva. Aunque yo sé que falta información para poderlo analizar con toda propiedad, pero ya hay de alguna manera, digamos, brochazos, algo se ha planteado ya de los programas de Andrés Manuel López Obrador, los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador.
Usted, doctor José Luis de la Cruz, catedrático del TEC de Monterrey, ¿usted ve que en este sexenio pueda haber un avance en el combate contra la pobreza? Mi respuesta sería sí, pero también veo una limitante. ¿Por qué digamos que hay más optimismo respecto a los posibles resultados? Uno, evidentemente, es de que sí hay un objetivo de lucha contra la corrupción y de buscar atender este problema de rezago social. Me parece que eso es fundamental. Y evidentemente que uno esperaría que con eso venga la eficacia en la ejecución de los programas. Eso pues deja un elemento que puede ser positivo. ¿Cuál es el aspecto que me parece va a jugar en contra? El crecimiento económico. Es decir, al final del día, cuando se ve cómo se mide la pobreza, la parte sustancial es el ingreso económico. Entonces, en el momento en donde el crecimiento no se dé en el país, evidentemente que va a haber restricciones para que los mexicanos tengan el dinero suficiente para vivir mejor. Segundo, si el empleo que se genera no es formal, pues inmediatamente va a haber carencia de acceso a la seguridad social, a prestaciones sociales y a la posibilidad de que los mexicanos mejoren la situación de su vivienda. Y esos son otros aspectos con los que se mide la pobreza en México. Entonces, me parece que la administración del presidente va a tener que revisar a cuidado estos números, las razones, para poder de alguna forma prevenir que sus programas, por muy bien ejecutados que estén, libres de corrupción y transparentes, no choquen contra la desaceleración económica que se está viviendo en este momento. Doctor José Luis de la Cruz, muchísimas gracias por la oportunidad de explicarle a las personas, al auditorio, justamente lo que hoy dio a conocer el Coneval en materia de evolución de la pobreza en México, que sigue siendo todavía muy grande, con una disminución más bien marginal, pero que deja ver las enormes vulnerabilidades que tiene la sociedad en esta materia. Gracias por la invitación, un gusto. Hasta luego, muy buenas tardes.